Una explicación psicolingüística de la lectura. La historia de los sistemas de escritura. El primer sistema fue creado en el 3100 a.C. por los antiguos sumerios, que estos utilizaron pictogramas o pequeños dibujos para representar objetos o conceptos, y estos lo hacían sobre unas tablas de arcilla para poder llevar la cuenta del ganado que enviaban desde el campo a la ciudad. 100 años después, los egipcios crearon un sistema pictográfico de escritura. Por ejemplo, ellos, para representar el concepto buey, dibujaban la cabeza de este animal en una tabla de arcilla. Seguido de esto aparecen los ideogramas chinos, que fueron descubiertos en huesos y caparazones de tortugas que datan del segundo milenio antes de Cristo. Luego tenemos los lologramas, que estos son un poco más abstractos. Luego tenemos los silabarios, que son los desarrollos más recientes que existen. Y por último tenemos lo que es el alfabeto. El alfabeto. El alfabeto griego representó una revolución psicológica y epistemológica, y para esto Havelock propuso 3 condiciones para un auténtico alfabeto. La primera es que todo fonema de la lengua debe estar representado en el sistema de escritura. El segundo es que debería existir una correspondencia biunívoca no ambigua entre fonema y grafema. Y por último, el número total de grafemas debe ser limitado para no sobrecargar los procesos de memoria. Un número ideal estaría considerado entre los 20 y los 30 grafemas. Los elementos esenciales de la lectura. Estos son los sistemas representacionales en la identificación de las palabras, y dentro de esto tenemos al sistema de aprendizaje, que se dice que a medida que el niño va aprendiendo a leer las palabras impresas, estas se van invistiendo de diversas propiedades lingüísticas, que lo conocemos como las representaciones mentales abstractas que hace el niño. También tenemos la codificación fonológica, que son las representaciones mentales de los sonidos de las palabras escritas y habladas, que son los fonemas, y de las reglas que determinan el orden y la combinación de las mismas. Dentro de la capacidad de codificación fonológica es importante aprender a identificar las palabras impresas. También tenemos la codificación semántica, que son las representaciones mentales interconectadas de los significados asignados a las unidades de la lengua. Estos códigos se refieren al significado de cada palabra concreta o a un grupo de palabras. Para que el niño pueda aprender a asociar una palabra hablada con el equivalente ortográfico de la misma, los niños deben poseer una adecuada percepción del significado de esta palabra. También el conocimiento adecuado de la significación de las palabras orales es muy importante, y esto se produce en el estadio inicial de la lectura. También tenemos la codificación sintáctica gramatical, que estas son las representaciones abstractas de las reglas que sirven para ordenar las palabras de la lengua. También representan la clase o la categoría a la que pertenece una palabra y define su función en las oraciones. Por ejemplo, una palabra puede cumplir muchas de las veces la función de nombre o también de verbo. En el sistema visual, el niño, para aprender a leer, debe discriminar entre miles de palabras escritas, que muchas de ellas difieren en el rasgo mínimo de la escritura, como por ejemplo lobo y lodo. También en la forma de orden, que puede ser son y nos, el tamaño, el tipo y el estilo de letra. Dentro de los sistemas motores, los niños aprenden a leer utilizando un método de lectura oral y aprenden a relacionar los símbolos visuales con las representaciones interiorizadas. Para esto es importante, como un requisito previo, que el niño antes haya entendido el concepto
de que las letras tienen un sonido. Ya, los procesos cognitivos implicados en la lectura y en todo orden de aprendizaje. Como primero tenemos la atención. Y dice que el éxito para aprender a leer depende de nuestra capacidad para atender selectivamente todo aquello que estamos aprendiendo o intentando aprender. Gibson en 1969 le denomina a este proceso de aprendizaje perceptivo y plantea que para que haya una atención selectiva eficaz se requiere de un periodo de análisis que consta de 3 pasos. El primero es un estado afectivo o emocional que hace posible la atención. Este está relacionado con la integridad de todos los componentes del sistema nervioso central. El segundo paso es la motivación consciente por aprender. Aquí ya va a depender mucho de la voluntad que tenga el niño y del propósito que él haga para ir aprendiendo. Como por último tenemos el conocimiento suficiente para facilitar la atención y realizar discriminaciones críticas. Este tercer elemento es mucho más sutil porque hace referencia al papel que desempeñan los conocimientos previos que ya tuvimos y luego lo vamos asociando al momento en que vamos aprendiendo a leer. También tenemos el aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con un mecanismo cognitivo básico, ya que es la capacidad para asociar una entidad con otra que posee una importancia crítica en el aprendizaje de la lectura. Cuando nosotros hacemos una asociación, esta se halla en la base de una de nuestras capacidades, que es la capacidad de simbolizar. Por ejemplo, cuando simbolizamos, tenemos un elemento que representa a otro, y cada uno de ellos evoca una relación común a ambos. También cuando aprendemos relaciones asociativas por medio del descubrimiento o por medio del aumento gradual de vínculos conectivos, aquí ya mucho dependerá del esfuerzo que cada uno ponga para poder aprender a asociar tanto lo que son las letras con los sonidos y por consiguiente a dar el paso a lo que ya viene a ser la lectura. Dice que los niños parece que desarrollan esta capacidad asociativa de modo muy natural. Dentro de la transferencia intermodal, cuando se establecen vínculos conectivos entre la información codificada, almacenada en diferentes sistemas, y el acceso a un tipo de información desde la memoria proporciona la ocasión de acceder a la otra. Y aquí se dan 2 conexiones. El primero es, se da la conexión de la representación mental de una palabra hablada con la representación mental de una palabra escrita. Por lo tanto, estas representaciones vendrían a ser auditivas y visuales. Dentro del análisis de patrones y aprendizajes de reglas, tenemos que es la capacidad para detectar patrones invariantes. Gibson decía que los humanos poseen una inclinación natural a buscar rasgos invariantes en situaciones nuevas, para que esto ayude a reducir la cantidad de información que tenemos que ir almacenando. Al momento en que buscamos los rasgos invariantes en las situaciones nuevas de aprendizaje, nosotros vamos disminuyendo esa carga visual, que es el primer elemento que interviene al momento de asociar las letras con los sonidos, y luego pasa ya a lo que es todo el sistema nervioso central. Entonces la memoria visual ya queda un poco más descargada de este proceso. Dentro de la memoria serial,
es una capacidad generalizada que determina el orden que procesamos la información. Para esto es importante preguntarse cómo recordamos el orden en que aparecen los elementos. Y Luria dice aquí que la memoria serial en general es una capacidad basada en las estructuras neurológicas que depende de la integridad del hemisferio izquierdo. Pero también se necesita del hemisferio derecho, que éste viene a ser el responsable de la representación y el procesamiento de la información serial presentada en forma simultánea. Estas dos asociaciones de hemisferio derecho con hemisferio izquierdo generan un procesamiento sucesivo y simultáneo. El desarrollo de la lectura. Como primero tenemos el periodo protoalfabético, que dice que en el proceso de aprendizaje de la lectura se involucran habilidades tanto fonológicas, semánticas y ortográficas. También se indica que los lectores recientes tienen una adquisición de la lectura cuyas capacidades fonológicas del niño y su habilidad para reconocer las letras son un poco más desarrolladas. Aquí dice que quizá una de la mayor influencia sobre el desarrollo de estas capacidades consista en leer al niño en voz alta, para que él vaya asociando las palabras con los sonidos. Dentro de las habilidades fonológicas tenemos el conjunto de habilidades diversas. Durante este periodo protoalfabético surge la conciencia fonológica. Esta no aparece como algo global, sino más bien va apareciendo como un conjunto de habilidades diversas que se van adquiriendo a través de todo el proceso de aprendizaje. En cuanto al conocimiento del vocabulario, también hay la habilidad del reconocimiento y la denominación de las letras, que primero pasan a ser de palabras desconocidas, pasan a ser conocidas, y de letras aisladas pasan a formar una palabra. Dentro de las capacidades del reconocimiento de letras y velocidad de denominación. Aquí el conocimiento de la diferencia entre las letras y sus nombres, como por ejemplo la Z, que es denominada Z, y las letras y sus sonidos como la B. Cuando aquí se produce un déficit en la velocidad y la denominación, es un déficit específico que se lo puede observar en lectores disléxicos que pueden haber tenido un problema desde el jardín y que se manifiesta hasta en la edad adulta. Fases de la alfabetización. Como primera fase tenemos, según Eri en 1985 y Kahle en 1983, se centra en la discriminación y el conocimiento de las letras, que el niño puede reconocer algunas palabras rudimentarias como son las que forman su propio nombre. También tenemos en 1985 a Fried, que denomina la fase lolográfica, que es cuando el niño reconoce visualmente las palabras que son muy familiares, pero las que son desconocidas o nuevas las encuentra muy inaccesibles. A esta fase también la llamó fase alfabética, que es cuando el niño comienza un aprendizaje y aplicación más sistemática. Los modelos de lectura fluida.
Como primer modelo tenemos el modelo descendente de la lectura dirigida por el contexto. Los modelos descendentes del reconocimiento de palabras consideran que la información acerca del contexto puede afectar a la forma en que se percibe e interpreta la información estimular de nivel inferior. Por ejemplo, aquí se dice que la Q siempre irá seguida de la U y la combinación XZ por lo general nunca va a aparecer. Como tercer modelo tenemos los modelos ascendentes dirigidos por los estímulos, que dice que el reconocimiento de la palabra depende principalmente de la información contenida en el estímulo. El tercero es el modelo de palabra concreta, que las palabras escritas se representan mentalmente en forma de psicológicos indivisibles y que una palabra se reconoce en virtud de unos patrones formados por las letras que lo componen. El otro modelo son los modelos de componentes grafémicos. Estos postulan que las palabras escritas se representan como series de grafemas con un orden único y que para poder conocer una palabra, todas las letras de estas primeramente deben ser reconocidas, porque si no, luego no vamos a poder reconocer la palabra. Entonces debe haber un procesamiento en serie. El otro modelo que tenemos es el modelo multinivel y de sistemas de codificación paralelo. Dentro del modelo multinivel de Lavergue y Samuels, él dice que a través de un proceso denominado aprendizaje perceptivo, los códigos de orden inferior se integran y se transforman en unidades, para luego formar un nuevo conjunto de códigos y así va siguiendo un nivel sucesivo. El aprendizaje perceptivo implica una atención focal que se concibe como una fuente cognitiva limitada. Esta no puede distribuirse simultáneamente entre los dos procesos. Y también dentro del sistema de codificación en paralelo, Coulter en 1978 postula que estos son dos sistemas. Uno que utiliza asociaciones específicas de palabras para acceder directamente a las representaciones léxicas y otro que emplea reglas de correspondencia entre lo que es el grafema y lo que es el fonema. Esto es para acceder a estas de modo indirecto. El otro modelo que tenemos es los modelos de activación o de lologen. Dentro de este modelo está el modelo del logogen de Morton. Morton acuña el término logogen, que viene del griego logos, que significa palabras, para caracterizar una entidad neuronal que está inferida, que representa una palabra escrita. El logogen sería como un receptáculo que acoge información de diferentes tipos y que responde a la información que va acumulando una vez que alcanza su punto de saturación. El otro modelo son los modelos conexionistas y de activación interactiva. Dentro de este modelo, también el modelo de Morton fue fundamental, ya que proporcionó un marco para los modelos posteriores y a la hora de explicar cómo podrían funcionar estos logogenes, aparece el modelo de activación interactiva. El más tradicional es el logogen. Es de acceso directo, ya que admite el acceso simultáneo del sistema del reconocimiento de las palabras a dos fuentes de información, como son la sensorial y la sintáctica. El otro modelo que tenemos es los modelos de búsqueda léxica. Y dice que las palabras hay que buscarlas en la memoria de forma serial. Primero postulan que la identificación de las palabras es la culminación de una búsqueda activa y ordenada de las localizaciones léxicas donde se encuentra almacenada toda la información.
Aquí TAF dice que se asume que la localización léxica de una palabra está situada en un fichero de acceso ortográfico. Y este fichero posee unas cajas que contienen representaciones de las palabras con descripciones ortográficas similares.